Comenzamos con otro de los prerequisitos, referente a los programas de limpieza y desinfección. Sin lugar a dudas, uno de los prerequisitos más importantes a implementar, a detallar, a diseñar dentro de una industria alimentaria. Estos programas de limpieza y desinfección son el conjunto o es el documento que recoge toda la información detallada de forma muy precisa acerca de las acciones que se realizan dentro de nuestras instalaciones sobre los procedimientos de limpieza y desinfección. Estos programas de limpieza y desinfección deben recoger de forma exhaustiva qué superficies, instalaciones, equipos y utensilios deben ser limpiados y desinfectados. O sea que, en primer lugar, localizar todos esos compartimentos, equipos, utensilios que debemos incluir dentro del programa. Además, la temporalización. ¿Cuándo deben realizarse estas operaciones? Una vez que tenemos identificados las superficies o los elementos que hay que incluir dentro del programa y cuándo se debe hacer, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Cómo y con qué métodos se van a realizar? Van a ser métodos químicos, métodos físicos y además los procedimientos para aplicar esos métodos físicos o químicos de una manera completamente pormenorizada. Una vez que hemos desarrollado estos métodos, también debemos registrar en nuestro programa de limpieza y desinfección cuál va a ser la forma o el mecanismo o el método de verificar, de comprobar que estos programas que hemos diseñado funcionan y son eficaces. Hay que asignar responsabilidades. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas no solo de realizar los procesos de limpieza en cada una de las instalaciones, equipos, utensilios, sino también qué personas van a ser las responsables de verificar el adecuado proceso de limpieza? Y, por último, pues, un proceso de verificar y de mantener adecuadamente el plan de limpieza y desinfección. La verificación es un proceso regular y que va a garantizar el adecuado mantenimiento, el adecuado funcionamiento de este programa de limpieza y desinfección. Además, para todo este tipo de registros de documentación, de procedimentación de nuestro programa de limpieza y desinfección, tendremos que tener en cuenta muchas consideraciones, pero quizá la más importante es qué tipo de suciedad estamos generando en nuestra empresa. No es lo mismo una empresa que genere residuos de tipo de depósitos minerales, empresas que generen residuos derivados de un alto contenido en materia grasa, lípidos, o residuos proteicos, o residuos con un alto contenido de hidratos de carbono, residuos de tipo ácido, etc. Todo eso hay que tenerlo muy en consideración. Aquí os muestro un diagrama de flujo que puede ser utilizado para desarrollar estos programas de limpieza y desinfección. Una vez que tengamos el inventario de las instalaciones, nosotros ya lo tenemos, habéis hecho el plano de las instalaciones, además de plasmar dentro de ese plano todo lo que es el flujo del procesado. Tenemos, como decimos en primer lugar, identificar qué elementos se deben limpiar y desinfectar. Una vez identificados, vamos a diseñar nuestro proceso de limpieza e higienización. Para ello, tenemos que señalar cuál va a ser la planificación del proceso, incluyendo las fichas de los diferentes productos que vamos a utilizar, hablaremos de ello más adelante, y cuáles van a ser las instrucciones en cuanto a dosificación, tiempos de aplicación, procedimientos de aclarado, de desinfección, secado, etc. Bien, todo este proceso de higienización pues, se puede englobar en un proceso conjunto de limpieza y desinfección, en procesos separados, y en todo caso tendrá que haber una fase de secado que garantice que no haya una humedad que permita el desarrollo microbiano. Tras el proceso de higienización tiene que haber un proceso de comprobación tras la limpieza. Esa comprobación pues tiene que estar planificada, lógicamente. Tenemos que planificar en qué momento, quiénes van a ser los responsables y en qué aspectos nos debemos de fijar para comprobar si realmente la limpieza ha sido efectiva o no.
Para ello desarrollaremos registros, por ejemplo, registro visual. Lógicamente, es muy sencillo entender que si tras un proceso de limpieza y desinfección seguimos observando suciedad, lógicamente no ha funcionado. Y además también un registro de los posibles análisis microbiológicos que estimemos oportunos y que estén perfectamente procedimentados. Tras la comprobación, observamos que no hay restos de suciedad, pues lo único que tenemos que aplicar ya son los procesos de verificación y seguimiento para una mejora continua, que pueden ir desde observación de posibles reclamaciones, observación de suciedad, procedimientos más avanzados de verificación, el que aplique análisis de tipo químico o análisis más complejos para comprobar la eficacia de los procedimientos. En el caso que la comprobación nos lleve a que sí que hay restos de suciedad, pues tendremos que aplicar las acciones correctoras que habremos previsto en nuestro programa. Estas acciones correctoras, si comprobamos después de las acciones correctoras que vuelve a haber suciedad, pues lógicamente tenemos que volver a diseñar el proceso de higienización. Si tras la aplicación de las medidas correctoras no hemos resuelto el problema, hay que volver a rediseñar todo el proceso de limpieza. En caso contrario, si tras la aplicación de los procesos de las acciones correctoras ya no observamos restos de limpieza, de suciedad, pues lo único que tendremos que volver a planificar o a comprobar o llevar a cabo todos los procesos de verificación y seguimiento para la mejora continua. Bien, dentro de los programas de limpieza y desinfección, pues hay una serie de elementos clave. Tendremos que establecer un calendario para tanto limpieza general, que puede realizarse de forma no diaria, áreas en las que no es necesario hacer una limpieza diaria, pues por ejemplo, áreas exteriores, zonas edificadas exteriores. En ese caso, si no es necesario realizarlo de forma diaria, pues hay que establecer con qué frecuencia, quién va a ser el responsable y hacer las comprobaciones adecuadas. Está orientado sobre todo pues, a zonas anexas a la producción, como pueden ser oficinas, como pueden ser pasillos auxiliares en los que no haya flujos de mercancías que puedan comprometer la seguridad alimentaria, etc. Y también muy importante, lógicamente, el programa de limpieza diario. Ya sabéis que en el momento que se esté procediendo a realizar operaciones con materias primas, productos semielaborados, lógicamente hay que limpiar al menos después de la jornada de trabajo. Hay que establecer una lista de tareas que deben realizarse de forma rutinaria, que van a incluir lógicamente la limpieza durante el turno de trabajo. La limpieza se debe incluir en el turno de trabajo. No podemos en ningún caso, lógicamente, a los operarios obligarles a que limpien cuando haya terminado su jornada. Y cómo se va a gestionar pues toda esta limpieza, con la frecuencia, de tal manera que se garantice que se rompan los ciclos vitales de los insectos y los microorganismos. Todos los procedimientos, tanto de la limpieza no diaria como diaria, tienen que estar, como hemos dicho, recogidos por escrito. Eso es lo que se denomina la documentación del programa. Y hay que darle difusión a todos esos procedimientos para que estén al alcance de todos los operarios, pero especialmente los conozcan perfectamente aquellos responsables, tanto de la limpieza como de la comprobación, como de la verificación. Y hay que diseñar también en estos procedimientos cuáles van a ser las prácticas de limpieza y desinfección. Por ejemplo, si vamos a establecer códigos de colores para los utensilios de limpieza, pues en función de las diferentes áreas, lógicamente no podemos utilizar los mismos cepillos, escobas para las diferentes áreas. Tienen que estar separados. Y para evitar que haya confusiones y se utilicen los cepillos de un área en otra, pues lo mejor es utilizar códigos de colores. Igualmente los productos de limpieza. Si va a haber diferentes tipos de productos de limpieza en una instalación, pues lógicamente que haya una codificación que permita no cometer errores y que se utilicen productos que sean corrosivos en zonas donde no se puedan utilizar, etc. Lógicamente hay que intentar, y eso ya lo veremos, pues que veremos a continuación,
cuáles son las características idóneas de productos para la limpieza y desinfección, de los detergentes y los desinfectantes. Y dentro del programa hay que establecer, va incluido lógicamente dentro de las tareas de formación, un programa de formación para los equipos de limpieza y de comprobación. Un programa de formación que sea regular, que sea específico y que colme las necesidades de formación de estos equipos de formación, de limpieza. Aquí tenemos, vamos a profundizar en la importancia de los detergentes. Fijaos aquí, viene recogido lo que la bibliografía señala como el detergente ideal. Debe ser inodoro, pues para evitar, lógicamente, aparte de las molestias de los propios operarios, para que esos olores no se transmitan a los alimentos, biodegradable, lógicamente tiene que ser económico, dependiendo de las posibilidades de cada industria, que no genere toxicidad, que se solubilice en agua, que no sea corrosivo y estable durante su almacenamiento y con una facilidad de dosificación. En algunos tipos de suciedad se pueden utilizar ciertos detergentes que tengan cierto poder corrosivo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de depósitos de minerales, por ejemplo, para evitar esos sedimentos se puede utilizar, pero generalmente se requiere, cuando no sea necesario, que esos detergentes no sean corrosivos. Hay diferentes tipos de detergentes que se pueden agrupar en estos 4 que tenéis aquí, en función al pH en que trabajan. Los tensoactivos, su función principal o están muy asociados a la eliminación de sustancias de tipo lipídico, de grasas, y los secuestrantes que contribuyen en cierta medida a solubilizar sobre todo depósitos minerales. Dentro de todos estos se encuentran estos principales grupos que vemos aquí. Por supuesto, no es objetivo de esta asignatura que los aprendáis, sí que los vayáis conociendo. Y sobre todo, que tengáis esta información, porque en función del tipo de desinfectante vamos a tener unas ventajas y unas desventajas. Por ejemplo, el cloro es muy utilizado. Aquí tenemos las diferentes formas de cloro que se pueden utilizar. El cloro mata la mayoría de los tipos de microorganismos. Además, tiene la ventaja de que en caso de tener en nuestras instalaciones aguas duras con alto contenido en minerales, pues las propiedades del cloro no se ven mermadas. No forma films, efectivo a bajas temperaturas, también muy deseable, es barato y es fácil de determinar si las aplicaciones que estamos haciendo están de acuerdo a la legislación o no, ya que hay métodos de determinación muy sencillos como puede ser tiras de medida de cloro. Desventajas, pues puede corroer ciertos metales o debilitar superficies plásticas, superficies gomosas, puede irritar la piel, los ojos, la garganta, se puede disipar fácilmente. Lógicamente, aquellos que utilizamos la lejía o el cloro en las piscinas, pues sabemos que rápidamente se evapora. Los líquidos pierden efectividad si se almacenan durante mucho tiempo y en función del pH de la suciedad, pues puede perder cierto poder. Bueno, igual que con todas estas ventajas y desventajas del cloro, pues lógicamente no vamos a detallarlos todos, ha sido un ejemplo. Tenéis aquí todo este tipo de información para los diferentes tipos de detergentes e incluso aquí tenemos ampliado otros detergentes. Fijaos que incluye también la utilización de agua caliente o soluciones acuosas calientes. Fijaos, temperaturas se recomiendan entre 77 y 88 grados centígrados, muy utilizado. Igualmente es capaz de destruir la mayoría de los microorganismos, penetra en superficies irregulares, es relativamente barato y en este caso sí que puede formar film o no penetra en los films en determinados equipos, puede generar determinados peligros, peligro sobre todo a nivel de los operarios de quemaduras y en función del tiempo de contacto pues puede variar la sensibilidad. Y luego también aquí tenemos en esta tabla una información que es bastante relevante, que tendremos que conocer en función del detergente que deseamos utilizar y es qué dosificaciones están permitidas.
vemos cómo en las superficies que están en contacto con los alimentos se permite una determinada dosificación que se puede aumentar en aquellas superficies en las que se sabe que no va a haber contacto con los alimentos. Fijaos que en muchos casos casi al doble o incluso superior. Y en el caso de tratar el agua de la planta, pues está permitido, como veis aquí, el cloro, dióxido de cloro, a unos niveles entre 3 y 10 ppm o 1 y 3 ppm. Bien, otra cuestión interesante de los detergentes es que debemos elegirlos en función del tipo de suciedad que hayamos generado. Ya lo comenté anteriormente y aquí os pongo los principales grupos de suciedad que vamos a generar. Depósitos minerales, proteínas, azúcares solubles, otros tipos de azúcares, de hidratos de carbono, perdón, no solubles, y grasas y aceites. Y aquí tenemos los diferentes tipos de productos de limpieza que se ha comprobado que son efectivos. Y aquí, pues, las especificaciones, los ejemplos más claros de estos grupos de productos de limpieza. Por ejemplo, en el caso de depósitos minerales, pues es muy útil detergentes ácidos, que como he dicho son corrosivos, pero son muy útiles para esos tipos de depósitos. Por ejemplo, muy habitual pues cuando se trabaja con leche. Ya sabéis que tiene un alto contenido en minerales. Los alcalinos también pueden ser. En el caso de las proteínas, pues se recomienda tanto detergentes alcalinos como enzimas, productos enzimáticos. Y no vamos a seguir detallando, pero tenéis aquí esa información que también es muy interesante. En cuanto a los desinfectantes, muchos de los detergentes que acabamos de ver tienen a su vez un poder desinfectante. Si es así, no se requiere en muchos casos realizar dos etapas diferentes, sino que en la misma etapa de limpieza, a su vez, estamos desinfectando. ¿Qué conocemos como desinfección? Pues todos aquellos procedimientos que contribuyen a reducir el número de microorganismos. Fijaos que hablamos de reducir, no eliminar totalmente, porque ahí no sería una desinfección, sino sería un proceso de esterilización. Fundamentalmente, lo que tenemos que garantizar con esta desinfección es que la dosificación, el tipo de producto elegido, el procedimiento de limpieza que hayamos seleccionado y que estemos utilizando, destruya los patógenos, eso por supuesto, y en gran parte o la mayoría de los alterantes que puedan estar en las superficies y las instalaciones. Ojo, muy importante, tener en cuenta en nuestras instalaciones aquellos microorganismos que puedan producir biofilms. Biofilms que son polímeros que producen los propios microorganismos y que contribuyen esos biofilms a hacerse más resistentes a agresiones externas como pueden ser los detergentes y los desinfectantes. En el caso de que en nuestros equipos, en nuestros utensilios se desarrollen biofilms, tendremos que utilizar procedimientos más agresivos de limpieza y desinfección. Como decía, la desinfección puede ser simultánea o no con la limpieza, con la aplicación de los detergentes. En el caso de no ser simultánea, como mucho se tendrá que realizar a no más tardar de 24 horas tras la limpieza. Y en cualquier caso, hay que dar un secado tras la aplicación tanto de una como de otra. ¿De acuerdo? Para evitar, lógicamente, la humedad favorece el desarrollo de microorganismos y su supervivencia. Las dos etapas de las que se compone la desinfección es la aplicación propiamente dicha de los desinfectantes. En el caso de conseguir una eliminación total de los microorganismos estaríamos hablando de una esterilización y un aclarado final. Lógicamente no podemos dejar en ningún caso que haya residuos de estos productos desinfectantes. Dos tipos de desinfecciones que se pueden aplicar. Por un lado podría ser la desinfección física, que básicamente consiste en la aplicación de calor. Hemos visto entre los detergentes o los procedimientos de limpieza la aplicación de agua caliente. Es un muy buen desinfectante. Además, no hace falta aplicar sustancias que puedan ser tóxicas y con esa elevación de temperatura vamos a conseguir destruir microorganismos. O la química. A veces es necesario utilizar desinfección química debido a la suciedad o los microorganismos asociados a nuestro procesado. En ese caso, pues lógicamente tenemos que aplicar sustancias químicas que las tenemos que tener tremendamente controladas, que sean lógicamente autorizadas
sanitariamente y aplicarlas en las dosis y con los procedimientos que no generen residuos y a su vez sean efectivos. Y os pongo aquí que siempre que sea posible, pues si se puede utilizar técnicas físicas, pues tanto mejor. ¿Por qué? Porque no se van a generar esos residuos potencialmente tóxicos. Bien, aquí un cuadro resumen también muy interesante. Lo he adquirido de esta página web que os recomiendo, ya que ofrece un foro bastante interesante referente a los sistemas de inocuidad alimentaria, y en función del tipo de desinfectante vemos su efectividad frente a bacterias del tipo gram positivo, gram negativo y, ojo, también las esporas, mohos y levaduras, que veis que la mayoría de estos desinfectantes atacan, destruyen, son efectivos contra mohos y levaduras. Ojo, también estamos en una época de virus, los que son efectivos contra los virus. En este caso no nos preocupamos del virus de la COVID, pero sí de otros virus de transmisión alimentaria. Y luego, pues hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estos desinfectantes a qué pH van a trabajar y si es compatible con nuestro procedimiento de limpieza, que habla de las características principales. Hay algunos que son tensoactivos o pueden producir espuma, pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos, etc. Bien, un aspecto muy importante, lógicamente, es que procedimentemos mecanismos para comprobar la eficacia de los tratamientos de limpieza y desinfección. En este sentido, el sistema más ampliamente utilizado y además muy efectivo son las inspecciones visuales. Para ello, como hemos dicho, pues tenemos que asignar responsables de esa inspección, de esa comprobación, y que se generen registros a tal efecto. Esas personas, por supuesto, tienen que estar formadas acerca de qué es lo que tienen que inspeccionar, cuáles son las situaciones aceptables y cuáles son las no aceptables. Además, otros mecanismos para vigilar y para verificar son los controles microbiológicos. Lógicamente, los controles microbiológicos no se pueden hacer con tanta periodicidad como las inspecciones visuales, pero sí que nos dan una información muy valiosa acerca de si estamos consiguiendo las reducciones microbianas que deseamos. Y también, lógicamente, el control del pH del agua de aclarado, ya que si ese agua de aclarado tiene unas variaciones de pH importantes, significa que podemos encontrar residuos de los productos de limpieza y desinfección. Bien, ¿qué ocurre cuando tengamos superficies que no sean accesibles? Pues esas superficies que no sean accesibles, lógicamente hay que realizar una evaluación acerca del estado higiénico de esos equipos mediante toma de muestras del agua del último aclarado y su análisis microbiológico. Por ejemplo, equipos que no sea fácil desmontar o que no se puedan desmontar diariamente. ¿Cómo comprobamos si el procedimiento de limpieza ha sido el adecuado? Pues como decimos, aplicamos nuestro proceso, aplicamos los detergentes y desinfectantes y con el último agua de aclarado podemos determinar la presencia de microorganismos y con ello comprobar si efectivamente el procedimiento de limpieza es el adecuado. Bien, los exámenes microbiológicos durante el producto, durante todas sus fases de fabricación, también puede ser un procedimiento, en este caso, de verificación. En cada una de las etapas cogemos el producto resultante de esa etapa y si presenta un recuento de microorganismos que no son acordes a lo que debería de ser, lógicamente puede estar asociado a una inadecuada limpieza de equipos, superficies o mala higiene de los manipuladores. Y muy importante, igual que hemos explicado anteriormente, el control del agua de aclarado en todas y cada una de las etapas. La medida del pH, en este caso en lugar de la microbiología el pH, nos puede ayudar a determinar de forma indirecta si el producto, la eficacia del producto es la adecuada y sobre todo que no queden residuos del producto utilizado. Si el agua de aclarado presenta una variación de pH importante, puede estar asociado a que quedan todavía restos de esos detergentes, de esos desinfectantes que hemos aplicado. De todo ello, lógicamente, tendremos que generar registros que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los registros más importantes que tenemos que desarrollar y que, lógicamente, mantener de forma periódica?
registro de las actividades de limpieza y desinfección, en este caso si tenemos empresas externas que se encarguen de ello. Registro de las actividades de limpieza y desinfección, asignando pues, qué instalaciones, qué equipos se han limpiado, quién ha sido el responsable y cuál ha sido el procedimiento. Fijaos aquí, en este registro, en el que habría que indicar en cada una de las diferentes localizaciones que se han determinado que es necesario limpiar, qué se ha aplicado, bueno, además lógicamente de la fecha, la dosificación, cómo se ha aplicado, cuánto ha sido el tiempo de exposición, el responsable y en el caso de haber alguna incidencia, indicar las observaciones. Además, los registros de comprobación y verificación, como son el de control visual y de análisis microbiológicos. Fijaos aquí, evaluación del programa de limpieza y desinfección. Aquí tenemos qué área ha sido evaluada, quién es el responsable de ese área y fijaos una serie de cuestiones que tenemos que cumplimentar acerca de el aspecto de las sustancias, su selección, su uso, su rotación, descripción de las áreas de limpieza, si están bien o no, los procedimientos que se hayan tenido por área y también pues entrevistas con el personal acerca de si están realizando bien o no los procedimientos, si los registros generados están bien archivados o no, si ese personal tiene un adecuado conocimiento de los protocolos de limpieza y desinfección, si están motivados, etcétera, etcétera. O sea que aquí, en este registro, además de la propia inspección visual de las áreas, también podemos ir más allá y verificar la adecuada formación y aptitud y actitud de los posibles manipuladores y el equipo de limpieza. Por último, vamos a ver en este tema el prerequisito referente al control de plagas. Aquí aparece el número 2, debería ser el número 3. ¿Qué objetivos tiene este prerequisito? También, lógicamente, fundamental. Solo tenéis que pensar la impresión que puede generar que en cualquiera de nuestros productos que comercialicemos aparezcan restos de insectos, roedores, de que hayan roído el alimento, una deyección, pelos, etc. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Pues, lógicamente, eliminar los posibles refugios. Tenemos que evitar a toda costa que insectos, roedores, aves aniden en nuestras instalaciones. ¿Y para ello cómo se va a hacer? Pues hemos visto el prerequisito acerca del mantenimiento de las instalaciones. Ese es el prerequisito fundamental asociado al control de las plagas. Además, hay que tener o poner en marcha medidas encaminadas a evitar que entren dentro de nuestras instalaciones. Nuevamente, el prerequisito referente a el mantenimiento higiénico de instalaciones, equipos, utensilios, como puede ser las mallas anti-insectos, los desagües tapados, etc. En el caso que sea necesario y útil, pues medios efectivos de ahuyentar. Por ejemplo, como puede ser métodos físicos, ultrasonidos, lámparas electrocutoras en los sitios habilitados o químicos, pegamentos y trampas. Ojo con estas cosas porque tiene que ser una empresa externa la que se encargue de diseñarnos todo este plan, todo este diagrama, toda esta planificación de dónde se depositan, dónde se ubican los cebos, las trampas. Lógicamente, ninguna de ellas puede estar dentro de la instalación, sobre todo los cebos químicos. Tienen que ser en las afueras. Cuando sea necesario y aconsejable, medidas químicas, que tienen que ser la última solución. Imaginaos los problemas de contaminación por productos químicos que podemos tener si tenemos que aplicar sustancias químicas, como pueden ser raticidas, insecticidas, dentro de una instalación donde se estén produciendo alimentos. Y, lógicamente, pues documentar todo lo anterior. Generalmente, es muy frecuente, tremendamente frecuente, que sean empresas externas las que se encarguen de este plan de control de las plagas. Muy importante en este control de las plagas, como hemos dicho, es todo lo referente al primero de los prerequisitos que vimos, que es el mantenimiento higiénico de instalaciones, equipos y utensilios. Las paredes exteriores no deben presentar grietas ni rendijas por donde puedan acceder todas estas plagas. Los alrededores, como vimos en su momento, tienen que estar limpios, en orden. Los jardines, fundamental,
que estén bien cuidados. Deben instalarse pantallas, mallas que eviten la entrada de insectos, pájaros, etc. Las puertas deben permanecer cerradas y normalmente suele haber un sistema de doble puerta, sobre todo las que van de cara al exterior. El equipo y los locales deben estar siempre limpios, aunque no se estén utilizando, porque la suciedad, lógicamente, es fuente de nutrientes, de alimentos para las plagas. Y en el caso de que los locales se encharquen, pues soluciones inmediatas. En el momento que detectemos en los procedimientos de limpieza que se generan esos charcos, que el drenaje no es correcto, habrá que darle una solución inmediata. Bien, igualmente en este control de las plagas, en este prerequisito, debe haber un sistema documentado, un programa en el que se deba prever dónde se van a colocar los cebos y las trampas. En el caso de ser dentro de la instalación o fuera. Pero normalmente, como digo, siempre es una empresa externa la que nos diseña todo este programa, todo este plan, todo este mapa de colocación de cebos y trampas. Deben tenerse en cuenta tanto la posible presencia de roedores como de plagas voladoras, que en muchos casos los pájaros, si anidan dentro de nuestras instalaciones, son en muchas ocasiones los más difíciles de eliminar. Deben eliminarse lógicamente frecuentemente los insectos, pájaros, etcétera, muertos, y garantizar en cualquier caso que no puedan estar en contacto con los alimentos. Si el problema es recurrente, pues hay que determinarse la causa, que generalmente suele ser de tipo estructural. Hay accesos no controlados, las instalaciones, los techos, los suelos no están bien mantenidos y lógicamente facilitan el acceso de todas las plagas, y los productos plaguicidas que se utilicen, pues lógicamente tienen que almacenarse, utilizarse, además de por personas expertas, especialistas, deben almacenarse, manipularse en unas condiciones que no permitan en ningún caso la contaminación, ni con alimentos, ni con material de embalaje, ni con equipo. De todo ello se deben generar registros acerca de el mapa donde se sitúen los cebos y las trampas, acerca de qué productos se están utilizando, guardar, almacenar, archivar las fichas de los productos, el número, fijaos aquí, de registro sanitario de la empresa aplicadora, qué dosis ha utilizado, quién ha sido el responsable, cuál ha sido la fecha de aplicación. Todo eso tiene que quedar perfectamente registrado en nuestro prerequisito. Bien, hasta aquí el último vídeo referente a este tema. La próxima semana continuaremos con los prerequisitos restantes.